Brutales, imágenes durísimas de lo que ocurre en Israel, de lo que ocurre en Gaza y de una violencia que luce fuera de control. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo te va? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, ¿qué tal? Cumpleañero Carlos Mota. Así es. Feliz cumple. Gracias. Así te vas a organizar una fiesta como la de Ricardo. Un poquito más grande. Salinas. Y nos invitas. Exacto. Arturo Dan, querido Arturo. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. 12 días de guerra y la cosa, lejos de mejorar, parece, Carlos, que va empeorando día con día, casi que hora por hora. Sí, va empeorando. La verdad es que hoy fue un día bien complicado, ¿no? A raíz de lo que ocurrió con el hospital ayer, que generó tantos mensajes encontrados de parte de Hamás y de Israel y tal. Y la visita de Joe Biden el día de hoy, que se enmarca en una lógica de, por un lado, solidaridad directa de Occidente, ¿no? Hoy Estados Unidos, mañana Rishi Sunak va a estar ahí en Israel apoyando a Benjamín Netanyahu y a todo Israel. Solidaridad sí, pero por otro lado búsqueda de alternativas que no parecen ser en este momento nada claras. La apertura de un pequeño corredor para que pasen 20 camiones, que ya lo mencionabas, por parte de Egipto o por el lado de Egipto hacia Hamás, ayuda hacia Gaza, ayuda humanitaria, suena muy limitado respecto de la dimensión de la crisis que se está viviendo ya de carácter humanitario por el empuje que hace Israel de la población de Gaza hacia el sur. Entonces yo creo que estamos ante un gran signo de interrogación de si esto cobrará una dimensión regional, que yo creo que es lo que las potencias occidentales, Estados Unidos, la propia Alemania, el Reino Unido quisieran evitar, pero no con muchos logros hasta el momento. Yo creo que el acercamiento con Netanyahu es justamente para decirle de parte de esos países, pues bájale un poco, ¿no? a la capacidad que tiene, le van a ayudar y tal, pero para responder, porque tienen con toda razón pues la necesidad de controlar y desaparecer a este grupo terrorista, pero se pueden llevar de corbata ahí a una cantidad de población civil tremenda, y eso es algo que se quiere evitar para no generar justamente este conflicto regional. Entonces, creo que estamos ante el gran signo de interrogación de si esto cobrará dimensiones mayores durante los siguientes días, o si realmente tendrá Israel la capacidad de contener pues la venganza a la que tiene derecho, en función de algo que puede contener y controlar, que no está fácil porque los terroristas de Hamás se camuflan entre la población civil. Sí, los utilizan de escudos y por supuesto que tienen derecho a defenderse y a destruir a su enemigo, a Hamás, que los quiere a su vez desaparecer. El problema es que hay un montón de civiles inocentes, hay un montón de niños. La estampa de ayer de este hospital en el que se refugiaban cientos de personas que habrían muerto y que no se sabe a estas alturas porque se lanzan la papa caliente, la responsabilidad de un lado hacia el otro. ¿Quién bombardeó? ¿Quién bombardeó ese lugar? Parte del drama, Lucy. Y es que precisamente dicen que lo primero que muere en una guerra es la verdad. Y creo que el ejemplo de lo ocurrido con este hospital es perfecto en ese sentido, porque no solo hemos visto cómo en las últimas horas inmediatamente las dos fuerzas salen a apuntarse con el dedo, sino que realmente esto también cobra otra dimensión de una guerra de narrativas y una guerra de información que pues ya a estas alturas no es nueva, incluso no lo hemos vivido a lo largo de los últimos años con el conflicto entre Rusia y Ucrania y ahora más. Y también quién va a ganar en esa guerra de información va a ser un factor determinante para lo que pueda ocurrir y si efectivamente esto se va a convertir en una amenaza, si no es que ya lo es, existencial para el mundo occidental y para el mundo entero, porque no podemos ignorar cómo están actuando los demás actores, ¿no? Por un lado, los demás agentes de caos, Vladimir Putin reuniéndose con Xi Jinping en una clara señal también enviada a Estados Unidos. Por otro lado, los ayatolas de Irán que amenazan en involucrarse en el conflicto efectivamente. Y por otro, vemos cómo pues la influencia de Estados Unidos está siendo puesta a prueba en la región. Jordania cancela una reunión precisamente que tenían prevista junto con Egipto y el presidente de Estados Unidos, lo cual también demuestra que claramente los canales de comunicación se están cerrando en la región. Y eso es muy grave, sobre todo porque pues, se nos prometió, o al menos se celebró muchísimo, por ejemplo, lo ocurrido con los famosos acuerdos de Abraham firmados entre Israel y varios países árabes, entre ellos los Emiratos, Bahrein, Sudán, etcétera, y que esto de alguna manera iba a ser como una especie como de
contención o que iban a servir como una estructura de seguridad en la región en caso de que estallara un conflicto, y hasta ahora han estado completamente mudos. Eso significa que prácticamente pues, el único estado o digamos la única huella que tiene Estados Unidos en la región, que es Israel, pues sí enfrenta una amenaza existencial importante. Pues sí, pero fíjate, lo dices bien, cada vez son más los países que se van sumando, ¿no?, en esta ecuación. Hablamos de Israel desde luego, pero está Líbano, lo que sucede ahí, Hezbolá, Jordania, lo que tendrán que decir Rusia y China. Se encontraron ayer Vladimir Putin y Xi Jinping, el propio Biden ahora en esta visita. Irán, ni se diga. Sí, es un conflicto que tiende a crecer y a descomponerse cada vez más. Así es, Manuel. Inclusive yo leí hace rato una noticia de que parece ser que ya se lanzaron un par de cohetes desde el Líbano hacia Israel. Sí, entonces, bueno, no nada más es el conflicto allí en la zona, sino también qué puede pasar en otras partes del mundo. Recordemos lo que pasó en Bélgica hace un par de días, ¿no? Que un musulmán, respondiendo al llamado de, sí, pues vamos a hacer una ira, sí, una manifestación de ira, pues acaba asesinando a 2 personas en Bélgica, ¿no? Ese también es otro tema, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Terrorismo. Y aquí hay una cosa que a mí me parece que tenemos que tener muy claro. A ver, ¿hasta qué punto Hamás estaría dispuesto a negociar? Yo creo que no. Por ahí no va a ir. Es decir, están dispuestos a morir por lo que creen que es su causa. Para ellos morir es sacrificarse por todo lo que creen, vendrá un premio muy atractivo en la próxima vida, ¿no? Entonces, cuando tú tratas con personas así, ¿cuál es la salida, Manuel? ¿Cuál es la salida? Es de que acabes con Hamás, que es el propósito de Israel, pero lo decía yo hace 8 días, puedes acabar con esta generación que está en Hamás, pero ¿y los que vienen debajo, Manuel? Sí, el riesgo es que como están, digamos, escondidos entre la población, los terroristas de Hamás están escondidos entre la población, lo que hoy dice Biden es, creo que, clave para encontrar una solución. Biden le dice a los israelíes, no vayan a cometer los errores que nosotros cometimos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y yo creo que eso es clave porque ahora existe la tecnología, las capacidades técnicas tal cual para que eventualmente, ojalá pronto, Israel parametrice el tamaño de la venganza relativa que tendrá y que diga nombres, apellidos y número de objetivos que eventualmente tendrían que ser eliminados en ese grupo terrorista. Por ejemplo, podría decir a lo mejor, pues se tiene que ir este grupo de 150 terroristas que se llaman así y asado y vamos a encontrarlos en esta franja de Gaza y la población civil ayúdenos a encontrarlos, a desesconderlos y a eventualmente aniquilarlos. Y si no se parametriza de esa forma, pues entonces va a ser barrer con todos. Pero para hacer eso tendrían que entrar a Gaza, o sea, no nada más bombardear, tendrían que entrar para hacerlo así, vamos a decir ahí quirúrgicamente. Que están a nada de hacerlo, ¿no? Porque tienen 300,000 soldados a punto de poner eso un pie sería en también, Gaza. bueno, ya un paso más adelante que complicaría muchísimo. A ver, entras, bueno, y una vez que entraste, ¿cuáles son las opciones? ¿Sí? ¿Ganas o no ganas? ¿Qué consideras un éxito, no? En una incursión terminar con, por lo menos con las cabezas de Hamás, porque yo creo que terminar con todo el movimiento, eso no se va a dar, ¿vale? Pero vamos a suponer que terminas con las cabezas, realmente matas a las cabezas de Hamás y dices, bueno, y luego ya entraste. Que muy probablemente ni siquiera estén ahí. Que probablemente no estén ahí, ¿no? Que probablemente estén ahí. Y luego, a ver, suponiendo que estén ahí y acabes con ellos, que te quedas en la franja de Gaza, te retiras. Es también muy complicado, ¿no? Aquí hay que ver más allá. Vamos a suponer que tengo éxito, mato a los líderes de Hamás, habiendo entrado a la franja de Gaza, y luego que ya me retiro, ya los dejo y sigan haciendo su vida como hasta antes, o también hay una serie de obligaciones, ¿no? La ayuda que tendrías que prestar, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si uno revisa, y lo decías, Lucy, los medios internacionales, se ven cada vez, digamos, más equilibradas las opiniones. Al inicio, digamos, de los ataques terroristas o tras los ataques terroristas de Hamás en Israel, no había duda, todo el mundo, salvo uno que otro desquiciado, condenó los ataques. No había duda de que quienes habían comenzado con la provocación, quienes eran los malos de la película, eran este grupo extremista. Pero ahora, tras la respuesta de Israel, pues yo leo cada vez opiniones, digamos, más en el sentido de que Israel también ha tenido una respuesta que ha rebasado los límites, digamos, de lo admisible y también ha cometido actos que son condenables por una parte del mundo o por buena parte del mundo también. Y ahí, pues ahí, poco a poco va quedando acorralado también el gobierno de Israel, que comienza con una legítima defensa de sus ciudadanos y de su territorio,
hasta no poder resolver o no poder salir de este enredo en el que se encuentran y caer quizá en una trampa del grupo terrorista Hamas. Bueno, que al final del día el gobierno de Israel va a tener que responder por muchísimas cosas, no nada más por la respuesta que en estos momentos está lanzando hacia el grupo Hamas, porque tampoco podemos ignorar, digamos, la división y la crisis interna que ya enfrentaba el gobierno israelí mucho antes de que ocurrieran los atentados terroristas, que de alguna manera ya incluso al interior de Israel están señalando abiertamente que pudieron ser un factor determinante para lo ocurrido, ¿no? El hecho de que pues esa división interna de alguna manera haya debilitado, por ejemplo, las políticas de seguridad, el fortalecimiento de su estrategia de protección de fronteras, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente sí, hemos visto cómo la opinión pública, pues a lo largo de los días sí ha ido cambiando, porque pues en una guerra simplemente es imposible ignorar pues este tipo de atrocidades, sobre todo cuando hay vidas inocentes de por medio, que en realidad esa es la doble tragedia del grupo terrorista, en este caso las acciones de Hamas. No solo atentan contra la población civil en Israel, sino también contra su propia población civil. Y eso es algo que no podemos perder de vista, pero no puede prevalecer la ley del talión. Esa no debería ser la política o la estrategia que en estos momentos Israel tendría que estar buscando activamente. Tiene que haber, sí, una respuesta que muestre fortaleza, pero tiene que haber contención, sobre todo para evitar que esto escale a un conflicto regional. Y es ahí donde, desafortunadamente, lo que hemos visto en los últimos días, pues apunta a una dirección totalmente opuesta, ¿no? Y que ya rebasa los límites de la defensa propia, que incluso pues nos habla hasta de crímenes de guerra, porque no puedes simplemente atentar contra servicios básicos, no puedes evidentemente bombardear edificios civiles o de infraestructura, etcétera, y todo eso sí está ocurriendo. Y desafortunadamente hasta que no, digamos, reine la mesura, vamos a seguir prácticamente en el mismo camino. Casado muy con lo que decía Carlos, ¿no? Mientras los combatientes de Hamas estén mezclados con la población civil, y desde el inicio se dijo que eso es precisamente lo que buscaban, una reacción de Israel en este sentido, tener que bombardear la Franja de Gaza, ¿sí? Donde crean que hay objetivos militares, el problema es que están mezclados con la población civil. Entonces hay bajas de civiles, las va a seguir habiendo, y a lo mejor se está cumpliendo el objetivo que pretendía Hamas, que se les dé la vuelta a Israel, y dentro de una par de semanas más, si esto sigue como hasta estuvo ayer, por ejemplo, pues entonces los malos de la película van a acabar siendo los israelitas. 12 días ya del inicio de los ataques. Bueno, ahí siguen los rehenes. Sí. Bueno, ahí siguen los secuestrados, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores. Ahí siguen, esperemos que ahí sigan, ¿no? Porque ve tú a saber cuál sea la suerte de los rehenes. A mí me parece que es un error que digamos, alguna prensa esté caracterizando la defensa que está haciendo Israel de esta problemática que tuvo, de este ataque que tuvo, como algo pues en donde se está pasando de la raya Israel. Posiblemente esté ocurriendo, no lo dudo, pero me parece que estamos en Ahora hay medios mexicanos incluso, Carlos. Es que yo creo que están seducidos por esta lógica que les impregna en sus redacciones y en sus mesas de información de izquierda con la que viven muchos editores. Y eso hay que decirlo. Y me parece que es lamentable de muchos lugares en México y en América del Sur. Pues ahí vemos la reacción de Petro, que por ejemplo con el caso del hospital... Rompiendo relaciones instantáneamente, con Israel prácticamente. Sí, y muchos dijeron instantáneamente Israel atacó el hospital sin verificar nada. Y ya lo habíamos dicho, ¿no? Mientras que la semana pasada, cuando pasó el tema de los bebés, que también fue muy polémico, pues todo el mundo quería ver casi a los bebés decapitados para ver si era cierto que los de Hamas habían hecho eso. Pero lo que creo que también está poniendo esa prueba es que Hamas le está diciendo un poco al mundo, a su propia población, nosotros probamos que Israel es vulnerable, porque entramos a su territorio con nuestras motocicletas, con nuestros parapentes, con nuestros autos y pudimos asesinar a más de 1.300 personas y agarrarlos desprevenidos. Y ojo que esa es una señal importante en donde Hamas está reforzándose en esta población que cree en ellos, porque Hamas controla políticamente esa zona de Palestina, ¿no? Ahí la Autoridad Nacional Palestina pues más bien está del otro lado, en Cisjordania. Entonces ese creo que es algo importante. Y
por eso mañana el presidente Biden va a hacer un anuncio en la tarde, pues anunciando un paquete justamente de ayuda militar, recursos y tal, para tratar justamente de apuntalar esa fortaleza de Israel que, de acuerdo a los intereses occidentales, no se puede perder en la región, porque si se muestran más puntos de vulnerabilidad. Pero ¿cómo hacen? De Israel, pues ¿Cómo sería... pueden hacer para no perderlo? Es decir, una incursión aérea, terrestre, No, yo creo que va a haber vía una marítima. incursión terrestre, habrá. Pero el calibre y la forma en la que controlen y parametricen eso es la clave. ¿Qué sería un éxito de una incursión Es que no, terrestre? no lo ¿Cuál hay. sería el éxito? O sea, matar a los terroristas. No lo hay, porque, a ver, de entrada, la cantidad de... Pero también si no haces nada y te quedas de brazos cruzados, Yo creo que una tampoco hay incursión éxito en terrestre ello. sí prácticamente desencadenaría un conflicto regional. Eso ya sería casi inevitable. Y la realidad es que, pues si la historia sirve de ejemplo, es muy difícil que este tipo de incursiones terminen bien, porque se genera un vacío que después llegan otros y lo llenan invariablemente, porque es prácticamente imposible que Israel mantenga pues una presencia permanente. Es decir, cualquiera de las opciones, ya sea que solo vayan y destruyan y salgan o se queden, en cualquiera de los dos casos es algo insostenible, porque efectivamente lo único que van a generar es un vacío de poder. Y mira, lo que se dice, no, es que una cosa es Hamás y otra cosa son los palestinos, pero yo quisiera saber, y lo pregunto porque no sé, cuántos palestinos que no están directamente involucrados con Hamás están a favor, al final de cuentas, de... Los miembros de Hamás son palestinos. Sí, claro, son palestinos, pero a ver, cuando hablo de palestinos me refiero a los palestinos que no forman parte del grupo Hamás. ¿Sí? ¿Cuántos? No todos los palestinos son terroristas. Son terroristas, pero ¿cuántos están realmente, sobre todo después de las últimas 2 Hay un semanas? montón de niños y de jóvenes, hay un montón de menores de edad en Gaza. Así es. Sí, entonces, Que no son terroristas. que no son terroristas, pero la pregunta es ¿cuántos de los adultos, quítate todos los niños y los jóvenes, después de lo que han visto, lo que han padecido, acaban Estadísticas no hay, pero de acuerdo a la última, que fue publicada hace aproximadamente 2 años, solo contaban con el apoyo del 30% de la población al interior de la Franja de Gaza. Es decir, una cosa es que se hayan hecho del poder tras la salida precisamente de Israel en 2005, y otra cosa es que realmente cuenten con el apoyo de la población, sobre todo después de que ellos mismos están aterrorizando a su propia población. Sí, el reto para Israel es disectar quién sí, quién no, dónde están y cómo encontrarlos. Y esa es la parte más compleja de todas. Es como entrar a un cuerpo humano con un bisturí y tratar de encontrar al virus en parte del flujo sanguíneo. ¿Cómo le haces? Es prácticamente imposible. En Estados Unidos, ¿cómo le fue? En ¿Cómo le- Afganistán. Por eso dijo Biden que no cometan el error. Pues sí. Pues sí. Qué cosa. Lucy, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Feliz cumple. Gracias. Ahí luego nos dices Gracias. de la fiesta, ¿no? Les aviso. Sí, nos avisas. Gracias, Arturo. Gracias. Hasta mañana, pásela bien.